Hola, bienvenidos a la semana número 10. En esta semana vamos a comenzar con la unidad 5, la cual es cinemática del punto y del cuerpo rígido. En esta ocasión vamos a empezar con lo que ya es una de la parte de la física, que es la cinemática. ¿Sí? En las primeras unidades, bueno, nosotros vimos estática ya en las semanas pasadas, en la cual analizamos lo que son eh, tensiones, condiciones de equilibrio, también vimos vigas, un montón de cosas, ¿no? La unidad 5 me marca lo que es cinemática, lo que ya es en sí, lo que es movimiento, lo que lleva un movimiento, y en este caso la unidad 5 es la cinemática de un punto y de un cuerpo rígido. En esta unidad se inicia con, bueno, como ya se los había comentado, en esta unidad se inicia con el estudio del movimiento. Aquí no se tiene interés en las propiedades de los objetos ni en las causas de sus movimientos. El objeto consiste solo en describir y analizar el movimiento de un punto en el espacio. Se definirán la posición, la velocidad y aceleración de un punto. Se considera el caso más sencillo el movimiento a lo largo de una línea recta, que bueno, ahorita lo vamos a ver, que es la trayectoria arbitraria, que se expresa y analiza usando diversos sistemas coordenados. Vamos a empezar por lo que es un marco de referencia. ¿Qué es un marco de referencia? El marco de referencia es muy importante en la física, estudiarlo en la física, ¿no? Prácticamente el que desarrolló o tal vez de un personaje que nosotros conocemos sin meternos a detalle cuáles fueron sus estudios fue Albert Einstein, el cual ocupó mucho lo que es el sistema de referencia. Ya si ustedes quieren profundizar sobre un sistema de referencia, pues lo pueden hacer, ¿no? Entonces yo lo único que les puedo así explicar rapidito sobre un marco de referencia, sobre un punto de referencia, es cuando un tren está en la vía del tren, pasa el tren, yo estoy mirándolo en la parte de, o sea, estáticamente, ¿no? El marco de referencia puede ser eh, el tren en movimiento, o puede ser, o puedo tomar como marco de referencia, como punto de referencia, mi persona o un árbol, no sé, ¿sí? No sé si me está explicando. Si yo pongo de marco de referencia a la persona, el que lleva movimiento sería el tren. O sea, si va pasando el tren hacia adelante de mí, yo soy el que estoy en reposo y el tren es el que lleva movimiento. ¿Por qué? Porque mi marco de referencia con respecto a mí es yo estoy estático. No sé si me está explicando. Ahora, si yo considero el punto de referencia que vaya en movimiento con el tren, ¿sí? Si yo considero el que lleva movimiento respecto a ese marco de referencia, soy yo, o sea, no sé si me está explicando, prácticamente el que lleva una velocidad, bueno, no aceleración, pero sí el que se está moviendo, soy yo, aunque yo esté parado, ¿sí? Y el tren es el que está fijo. ¿Por qué? Porque el fijo se va moviendo junto con el marco de referencia. A eso es lo que se refirió mucho Albert Einstein. ¿Sí? Él se enfocó mucho y bueno, sacó un montón de ecuaciones y eso es un punto de referencia, ¿no? Para nosotros el punto o el marco de referencia, bueno, nos vamos a tratar solamente en coordenadas, que es simplemente un sistema coordenado que es adecuado para especificar posiciones de puntos, ¿sí? Es lo que me dice aquí la teoría, pero en sí lo que yo ya les expliqué, ese es un punto de referencia, ¿no? Si algo lleva movimiento, pues yo puedo decidir cuál va a ser mi punto de referencia, si el que lleva movimiento o algo estático o viceversa, y a través de eso yo voy a sacar mis ecuaciones. Aquí tenemos una imagen en el cual dice se puede escribir la posición de un punto P en relación con un marco de referencia.
Entonces mi marco de referencia, pues aquí estaría, ¿no? Y yo tengo un punto P aquí. Ese punto P me dice que está de referencia dado con origen O, que está aquí, mediante el vector de posición, mediante el vector de posición R, ¿sí? Que va de aquí a para acá, desde el origen hasta el punto P. Entonces, este es un punto en el espacio, ¿sí? El cual, pues, al sistema de referencia, este punto puede empezar a llevar trayectoria. Aquí en esta imagen dice, suponga que P está en movimiento respecto al marco de referencia escogido. Yo les decía, yo ya escogí un sistema de referencia en el cual este es el origen y P lleva una velocidad, o sea, lleva un movimiento, el cual P empieza desde un punto inicial, empieza a moverse aquí, 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 aquí y empieza a tener una trayectoria, ¿no? Y la manera que R es una función del tiempo, ¿sí? O sea, el vector R que está aquí empieza, como el punto P empieza a moverse, ese vector R también empieza a moverse. Por lo tanto, yo aquí tengo lo que son bien, bien, perdón, disculpen, me llamaron, déjenme acordarme en lo que estaba. Yo, bueno, les comentaba, ¿no? De que ese punto empezaba a viajar aquí, 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 aquí. Por lo tanto, se genera un vector, ¿sí? Un vector que está en función del tiempo. Ese vector está en función del tiempo, ¿por qué? Porque el punto empieza a viajar. Es como si ustedes estuvieran aquí y empezamos a caminar, ¿sí? Y obvio que de este punto a este punto pasó un determinado tiempo, ¿no? Entonces, por lo tanto, el movimiento que hubo del punto P está en función del tiempo. Porque a lo mejor aquí estuve a un segundo o a 0 segundos y acá estuve a 3 segundos, ¿no? Entonces esta ecuación está en función del tiempo. Es lo que me quiere decir, que ese vector R está en función del tiempo. La velocidad de P respecto al marco de referencia dado en el tiempo se define con la siguiente fórmula, donde la velocidad es igual a la diferencial del vector R con respecto al tiempo, y esto es igual pues a derivar ese vector con respecto al tiempo cuando delta t tiende a cero, ¿sí? Entonces, para calcular nosotros la velocidad, tenemos que con esta fórmula. ¿Ok? Entonces, el vector, lo que es esta parte, todo lo que tengo aquí, que es el vector R de t más delta t, ¿sí? O sea, un incremento de tiempo, porque yo empecé en un tiempo más un incremento de tiempo, menos el vector RT, que es donde yo inicié, pues es el cambio de posición o desplazamiento. Por lo general, nosotros lo entendemos como desplazamiento y está representado por la letra S. Durante el intervalo del tiempo delta t. Así, bueno, me dice en la figura 13.2, que es la que está aquí. Aquí tenemos el punto de t, y de aquí se genera este vector, que es el que está aquí, r de t más delta t menos rt, ¿sí? Este vector, el cual me expresa lo que es el desplazamiento que tuvo ese punto en P. Pero también podemos calcular la aceleración, ¿sí? Con respecto, o sea, de un punto con respecto a ese marco de referencia o a ese marco de referencia, dado que en el tiempo t. Miren, si nosotros nos dan la posición y queremos obtener la velocidad, pues lo que se hace es una integración, ¿no? Porque prácticamente lo que estamos viendo aquí, pues bueno, son diferenciales, ¿sí? El temario, o al menos en este nivel ya de universitario, no se ve en la fórmula de la velocidad, que es tiempo entre ¿qué es distancia entre en tiempo? ¿Sí? No es tan fácil así, sino que ya lo tenemos que ver con diferenciales. Entonces,
Si yo ya tengo calculada la velocidad, pues que para obtener la aceleración vuelvo a hacer el mismo procedimiento, integro esta parte y la aceleración, la fórmula de la aceleración es igual a la diferencial o la derivada de la velocidad que ya calculé anteriormente, ¿sí? Yo aquí ya tengo la velocidad, ¿sí? Con respecto al tiempo, y esto es igual a la velocidad de t más delta t menos bt entre dt cuando dt tiende a cero. Entonces, por eso las unidades siempre quedan de la aceleración, quedan lo que es, por decir, metros sobre segundo cuadrado. El tiempo queda en cuadrados. Para la velocidad, las unidades me quedan en metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad que lleva un punto? Ok, 2 metros por segundo, ¿sí? ¿Y cuál es la aceleración? Ah, pues es 1 metro por segundo cuadrado. Entonces este es el por qué la aceleración me queda el tiempo al cuadrado, porque es la segunda derivada de la posición. Ahora vamos a ver el movimiento en línea recta o movimiento rectilíneo. Considera una línea recta que pasa por el origen de un marco de referencia dado y se puede especificar la posición de un punto P sobre una línea recta respecto a o por medio de una coordenada S. ¿Se acuerdan que yo les decía que para cuando nos digan calcula el desplazamiento que hubo desde el origen a un punto tal, se le conoce como desplazamiento y es representada por la letra S, ¿sí? En la figura 13.5a se define a S como positiva hacia la derecha y negativa cuando va en mi marco de referencia o en mi punto de referencia va hacia el lado contrario del origen, ¿sí? El desplazamiento de P durante el intervalo de tiempo desde T0 a T es el cambio de posición, donde se denota o se dice que el desplazamiento está en función de T. La posición queda especificada por la coordenada S y la velocidad y la aceleración están regidas por las ecuaciones siguientes. Estas dos ecuaciones son las que nosotros vamos a ocupar para calcular la velocidad, ¿sí? Cuando me dan una posición, ¿sí? Vamos a derivar esa posición, ¿sí? Con respecto al tiempo y vamos a obtener la velocidad. Si nos piden calcular la aceleración, pues del resultado que tenga de acá, de la velocidad, la vuelvo a integrar y voy a obtener la aceleración. Entonces estas dos fórmulas son las que vamos a ocupar nosotros más adelante, ¿sí? Existe otra forma para calcular la aceleración cuando está en función de otra variable, ¿sí? Se aplica la regla de la cadena del cálculo diferencial, que bueno, creo que sí, ya lo vieron ustedes en cálculo integral, en cálculo diferencial. Y la regla de la cadena, bueno, pues ahora ya la velocidad con respecto al tiempo, pues es igual a la derivada, ¿sí? A la derivada o a la diferencial de esa velocidad, ¿sí? Pero con respecto a la posición multiplicada por la diferencial de la posición con respecto al tiempo. Acuérdense que la regla de la cadena me relaciona dos variables. Pero ¿qué pasa? Que la diferencial de S sobre delta T equivale a ¿qué? ds sobre dt equivale a la velocidad. Por lo tanto, esta fórmula me queda delta v o la diferencial de v, perdón, sobre la diferencial o la de la posición multiplicada por la velocidad. Y esta es otra ecuación que nos puede ayudar a encontrar la aceleración dependiendo de los datos que tengamos en nuestros ejercicios. Pues vamos a hacer el primer ejercicio, muchachos. Me dice, si la posición del camión de la figura, ¿sí? Y que durante el intervalo de tiempo de t igual a 2 a t igual a 4 está dada por la ecuación S es igual a 6 más 1/3 de t al cubo metros, ¿sí? Esta es la ecuación del desplazamiento que hay desde el origen hacia un punto,
¿sí? De este camioncito, está regido por ese. Dice, encuentre la ecuación de la velocidad y la aceleración mediante las ecuaciones de las derivaciones de la derivación vistas anteriormente. Entonces vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Entonces, pues acuérdense que S es posición, ¿sí? Es posición y también nos puede decir desplazamiento, cuando me digan qué desplazamiento hubo en tanto tiempo, pues bueno, también está representado por S, ¿sí? Y bueno, aquí no nos están diciendo que calculemos cuál va a ser la posición en 4 segundos, pero lo podemos hacer. Que hecho, en el segundo ejercicio que vamos a realizar, lo vamos a calcular. Aquí solamente me están pidiendo calcular las ecuaciones. Vamos a hacerlo. Aquí están las fórmulas que vamos a ocupar, son las fórmulas que vimos anteriormente y para encontrar la velocidad y la aceleración. Esto porque nos están dando una ecuación con la posición. Entonces, con esta ecuación de la posición, pues es delta S, que sería derivar, bueno, no derivar, ahorita lo vamos a integrar, y con respecto al tiempo esta función, y después la segunda vamos a obtener la aceleración. Entonces vamos a calcular la velocidad. Aquí voy a anotar la ecuación de la posición, ¿sí? Que es 6 más 1/3 de t cúbica metros. Reacomodo términos para hacerlo más entendible. Solamente estoy recomendando términos, pero pues bueno, es la misma fórmula. Paso esa delta t hacia el lado de la velocidad. Perdón, aquí me equivoqué. Voy a borrar esto, porque aquí vamos a derivar, ¿ok? Aquí vamos a derivar. Y bueno, igual aquí esta partecita, perdón, lo voy a borrar y voy a escribir la ecuación y voy a empezar a derivar. Aquí la volví a escribir y bueno, ahora sí voy a derivar todo lo que es esta parte. Y bueno, al derivarla me queda t cuadrada metros. Ahora sí, perdón. Aquí yo ya derivé, ¿sí? Yo tengo la posición. Al derivar toda esta ecuación, pues bueno, ustedes ya saben cómo derivar, ¿no? La constante se va. Aquí se aplicó la fórmula, la de 1/3 es una constante, la saco y me queda t a la n, y bueno, ya de ahí me da t cuadrado, ¿ok? Y bueno, yo ya tengo la ecuación para obtener la velocidad. Ahora vamos a obtener la ecuación para obtener la aceleración. Y para obtener la aceleración, pues sería la segunda diferencial, que ustedes ya vieron ecuaciones diferenciales, sería la segunda diferencial de lo que es la posición realmente, ¿no? Porque a la diferencial de la posición, pues obtenemos la velocidad, y la segunda diferencial de la posición vamos a obtener la aceleración. Entonces esta es la fórmula, vamos a hacerlo. Al aplicar las fórmulas de t a la n, pues me da la aceleración como 2t metros por segundo. No me están pidiendo evaluar la aceleración en tantos metros, pero sí en tantos segundos, ¿sí? Que aquí el ejercicio me está diciendo que va de 2 a 4 segundos. Entonces, si a nosotros me dijeran cuál es la posición, cuál es la velocidad que lleva el camión que está acá arriba, ese camioncito, a los 4 segundos, lo único que tengo que hacer, pues voy a sustituir la t por 4 segundos, que me quedaría 16 metros. Pero aquí me faltó algo, las unidades. Aquí serían metro por segundo. ¡Ay! Metro por segundo. Y acá me quedaría metro por segundo cuadrado. Esas serían las unidades, disculpen. Pero, sí, entonces sí, a los 4 segundos, la velocidad llevaría 4 por 4, 16 metros por segundo. Sería la velocidad que llevara el camioncito a 4 segundos. Y la aceleración, si nos las piden a 4 segundos, serían 4 por 2, serían
8 metros por segundo cuadrado. Esa sería la aceleración, pero en este caso no lo están pidiendo. Muchas gracias. Voy a hacer los siguientes, otro ejercicio más, pero en otro video. Gracias.